Me gustó mucho un ejemplo que dio un predicador. Me apareció en las redes y él decía que dos señoras, se encuentran en un supermercado y que ya se saludan de lejos, ¿verdad? La sana distancia. Y que una le dice a la otra: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te veo media preocupada. Entonces esta le dice: pues claro que voy a estar preocupada, pues no es para menos, no dejo de pensar en esta situación. Entonces la otra le dice: sencillo, deja de pensar. Y este hombre daba este ejemplo porque dice, es una era, es un tiempo en el que se está reflejando el estado moderno del anti-intelectualismo. Y eso me llamó la atención, porque el mundo moderno ha dado a luz dos gemelas. Número 1, decía, falta de reflexión. Número 2, falta de sentido. Ay, deja de pensar y punto, y se acabó. Pues no es así. Hay dos vertientes acerca de los pensamientos. Uno, quienes piensan como niños y son inmaduros, irreflexivos, sin sentido común, y aquellos que son maduros en su forma de pensar, que razonan las cosas, que piensan las cosas, que reflexionan y que primero asientan de acuerdo al conocimiento, la experiencia, la voz de Dios, que es lo que tiene sentido común, y madurar en la vida. Mira, ¿sabes qué? Yo, lo que el Señor me habló directo y al grano aquí sentada el miércoles, es que la gente tiene una gran equivocación en la vida. Y tenemos un gran ejemplo en la palabra de Dios, de una persona que se equivocó grandemente. Hay cosas peores, me decía el Señor. Antes que morir hay cosas peores. Esas cosas te llevan a la muerte. Obviamente hablando de las muertes que se pueden evitar, ¿verdad? 30 piezas de plata, dice en la palabra de Dios, fue el precio por el cual Judas Iscariote traicionó a Jesús. Qué falta de reflexión, qué falta de sentido común tan grande. Un hombre que caminó con el Señor, que tenía pleno conocimiento de lo que Jesús podía hacer. Y tú puedes ver en la historia que en ese drama entran varias cosas. Número 1, la traición. Número 2, el acuerdo. Judas hizo un acuerdo con alguien más para que la traición se llevara a cabo. Y obviamente también entra la muerte. Pero casualmente yo descubrí que quien llevó a la muerte a Judas no fueron los sacerdotes con los cuales acordó para matar a Jesús. No fueron los sacerdotes los que lo llevaron a que se ahorcara. Quien llevó a la muerte a Judas fue el tribunal de su mente. Porque hay un tribunal en la mente, sabe que está matando a las personas. ¿Cuál es ese tribunal? Hoy tú puedes ver que existe un tribunal, ¿verdad?, para aplicar las leyes, donde actúa el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Y ese órgano es tan importante porque hace que se aplique la justicia, que las leyes se ejecuten. Porque eso va a traer orden, porque eso va a traer paz a nuestras vidas. En la mente también hay un tribunal que trae orden y paz, o trae angustia o tribulación. Eso fue lo que llevó a Judas a suicidarse, a matarse. En la mente hay un tribunal que te acusa, te enseña, quiere aplicar sus leyes de día y de noche. Y hablo de las 3 puertas de la mente: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Esos 3 están ahí.
No te vas a poder escapar de ellos, están en tu mente. Y uno de ellos en tu mente actúa como el que legisla, otro como el que juzga y otro como el que ejecuta. Pero de esas tres puertas hay una puerta que quiere tomar el total gobierno y el total autoridad para que Él sea quien las pueda abrir y cerrar según como convenga, para tu bendición. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare va a descansar, va a tener descanso, porque esas tres puertas en tu mente, no sabes lo que son capaces de hacer en un hombre. Bueno, sí sabes, porque ya sabes que Judas se suicidó. Porque su conciencia no lo dejó actuar correctamente. Lejos de eso, actuó incorrectamente. Y entonces esto fue lo que me habló Dios. Quiero que vayamos a la cita, la cual Dios así me puso como una lupa y me hizo entender esta situación. Y vamos a Mateo. Dios me reveló algo que quiero que entiendas hoy. Mateo 26:14. Y dice la palabra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Dios me decía algo claro en esto. La gente piensa que la maldad les dará ganancia. ¿Qué me quieren dar? Y yo se los entrego. La gente erróneamente, hay una gran equivocación, piensa que haciendo lo malo, que traicionando a otros, la gente piensa que haciendo lo incorrecto va a ganar algo. ¿Qué me quieren dar? Dijo Judas, y yo se los voy a entregar. ¿Es eso ganar o perder? ¿Sabe por qué la gente no quiere obedecer a Dios? Porque piensa que no va a obtener ninguna ganancia de eso. ¿Sabes por qué no quieres obedecer a Dios? Porque piensas que de eso no vas a ganar mucho. Al contrario, hay gente que piensa que va a perder. Piensa que está perdiendo en lugar de ganando. La gente no pone a Dios en primer lugar porque piensa que va a perder algo en lugar de ganarlo todo. Judas pensó que ganaría traicionando a Jesús. ¿Qué te lleva a traicionar a alguien? Pues piensas que ya no es ganancia seguir siendo fiel a esa persona. Piensas que ya no tiene ningún sentido el seguir siendo fiel a esa empresa, a esa iglesia, a esa persona, a esa situación, qué sé yo. La gente piensa que va a tener ganancia de lo malo. ¿Por qué no obedece a Dios? Porque piensa que no va a tener ninguna. ¿Qué te lleva a acordar con el error? ¿Qué llevó a Judas a acordar con los sacerdotes entregar a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Qué me lleva a mí a acordar con el error, con hacer lo incorrecto? Pienso que voy a ganar algo. Pienso que voy a sacar alguna ventaja de eso. ¿Cuál fue la justificación que llevó a Judas para entregar a Jesús? ¿Qué justificó que Judas entregara a Jesús? Estaban en un lugar, en una casa donde una mujer había derramado perfume sobre Jesús. Y estando ahí los discípulos y Judas se molesta y dice: ay no, qué desperdicio. Eso debió de verdad de haberse dado a los pobres y no a Jesús. O sea, estaban ofendiendo a su manera, a su criterio de ver la vida. Hacer lo incorrecto es algo que no te va a traer paz. Tan incorrecto fue lo que hizo Judas que no le trajo paz a su corazón, de tal manera que fue a buscar cómo entregaba a Jesús. Se manifestaba su diferencia en las formas de pensar. A tal grado fue que casi asesina a Jesús. Estaba escrito
que Jesús iba a ser entregado, crucificado, pero qué suerte, ¿verdad?, que le haya tocado a él. Yo no quisiera tener esa suerte, ¿y tú? Qué tremendo. ¿Cuál fue la justificación que Judas usó? Que Judas usó para entregar a Jesús. ¿Cuál es la justificación que tú y yo usamos para hacer lo incorrecto? Lo incorrecto es algo que no va a traer paz a nuestras vidas ni a nuestros corazones. Lo incorrecto es algo que siempre se tiene que justificar. Siempre se tiene que buscar una justificación de aquello que hicimos y que sabemos que no es correcto. Lo incorrecto es algo que siempre se va a tener que justificar. Y me decía Dios, y lo correcto no, Maggie, porque ya fue juzgado. Cuando tú haces lo correcto, andas tan tranquilo, tan a gusto, y tú andas feliz, encantado, eso trae paz, trae orden a tu vida, ni siquiera te acuerdas, tú lo hiciste. Pero cuando hacemos algo incorrecto todo el día, las noches, años enteros, gente 80 años, carga con algo. Y buscas justificar una y otra vez aquello que no te deja vivir. Me imagino que Judas, en su cabeza, en ese tribunal de la mente, trajo por un día, la noche, hasta otro día, y cuando fue a encontrar a Jesús allá al Getsemaní, entonces me imagino que una voz en su mente, 3 voces. El consciente que sabía quién era Jesús, el subconsciente que le recordaba quién era Jesús, y todavía en el inconsciente no estaba, pero luego estuvo cuando se ahorcó. Esas voces que le hablaban a Judas y le decían, qué bueno, ¿para qué te humilló? ¿Te humilló? Delante de todos, te humilló y dijo, te refutó y te dijo, ay, los pobres siempre van a estar entre ustedes, pero a mí no siempre te insultó. Te avergonzó delante de todos. Me imagino esas voces en la mente de Judas. ¿Sabes? Este Judas tuvo tiempo para recapacitar. Tuvo tiempo para recapacitar, pero no lo hizo. Todo lo que suceda en nuestra cabeza, a pequeña, a mediana o a larga y gran escala, va a reflejar eso que estamos pensando por todos lados, y va a traer consecuencias. ¿Qué es lo que está comunicando Judas a nosotros? Que gracias a Dios quedó escrito. ¿Qué es lo que está comunicando este mensaje de Judas al mundo entero? Y que el mundo entero se engaña por este mensaje, si no lo ha entendido. Es que podemos ganar algo haciendo lo incorrecto. Pero si lo digerimos bien y también leemos el capítulo 27, podemos entender que no tuvo ninguna ganancia, al contrario, fue una gran pérdida, perdió su vida. Uno de los 12, uno de los hombres que pudo haber escrito libros, y más libros que no leímos, porque él murió. La gente busca mucho encontrar la paz, tranquilidad, pero no puede, porque aquello que hizo, porque aquello que está en el consciente, subconsciente e inconsciente, taladra su mente esas 3 puertas día y noche, de tal forma que desean morirse, desean ahorcarse. Hay momentos en que ya no estamos conscientes de las cosas y las podemos refrescar cuando las traemos a memorias porque pasaron al subconsciente. Pero hay momentos en la vida en que ya están en el inconsciente. Ya no nos acordamos para nada de ellas, ni sabemos de ellas, pero de repente actuamos impulsivamente. Actuamos con enojo, con ira. Y decimos, oye, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué respondo de esa manera? Que alguien me explique. Yo quisiera no ser así, pero lo soy. Tú vas a entender ahora. Judas tomó una mala decisión. Pensó que ganaba, se ahorcó, se suicidó, ya lo dijo. ¿Fue acaso eso ganancia? Las 30 monedas de plata, yo creo que no fueron ninguna ganancia. Su mala decisión no fue primeramente traicionar a Jesús. Primera y mala decisión fue permitirse vivir de una manera incorrecta para sí mismo.
para él mismo, cuando él se permitió a sí mismo vivir de esa forma incorrecta, pensando que obtenía alguna ganancia o que no pasaba nada, que era lo justo o que era lo correcto. Y eso lo llevó a morirse, a matarse, a no vivir tranquilo los últimos días de su vida ni en paz. Hay un tribunal en la mente. Cuando piensas cambiar algo y hay algo en tu mente que te dice que no lo hagas, que no es correcto, las dudas te empiezan a asaltar y dices, Dios mío, lo haré. El ego te empieza a presionar. O cuando la avaricia se enciende, no, pero con esto puedo ganar más, y no lo hago no voy a ganar nada. Empiezas a pensar, al cabo nadie lo notará. O si no lo hago van a pensar que soy una fracasada, un fracasado. Judas se sintió tan avergonzado un día antes. Le pegaron tanto en el ego que sintió que perdió. Por eso quiso ganar. Sintió que perdió ¿qué? Popularidad, porque los demás iban a ver de que, le refutaron a Judas. Que quizá había perdido poder y él sintió que lo habían dejado en ridículo, parecer el tonto de la película. Y él pensaba que era el mejor. Él traía el dinero en la bolsa, era el de confianza del maestro. Y como el maestro estaba diciendo eso enfrente de todos, caramba, siquiera me lo hubiera dicho aparte, a solas. ¿Cuántos actuamos así? El día después de eso, Jesús los invitó a una cena, la última cena en la que él iba a estar con sus 12. Y en esa cena, que es la institución de la Santa Cena, Jesús abre su corazón y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Todos se entristecieron en gran manera, pero realmente, entonces Judas pregunta, un día antes se había llenado de soberbia, realmente era un cobarde, porque el valiente es aquel que busca hacer la justicia y el cobarde es aquel que busca salirse con la suya aunque no sea justo. Y entonces él le pregunta, muy orondo el Señor, ¿soy yo acaso, maestro? ¿Tú lo has dicho? No se arrepintió. Lo había hecho ver un día antes Jesús desde el punto de vista de Judas como un ignorante. A los pobres siempre los van a tener entre nosotros, pero a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. O sea, no seas ignorante, falta de reflexión y sentido común. Para hacer lo incorrecto, tienes que planearlo. Mira, es tan difícil hacer lo incorrecto, es más fácil hacer lo correcto. Para hacer algo incorrecto es algo que tienes que planear. Es algo que tienes que pensar para que todo cuadre. Tienes que analizarlo para que salga bien. Díganme, ¿no es más fácil hacer lo correcto? Lo correcto no se piensa. Lo correcto no se dice. Lo correcto ni se analiza, ya está razonado, ya está en el conocimiento, se supone, de tu mente. ¿Por qué? Porque ya está pensado, porque ya fue dicho, porque ya fue analizado. Los 10 mandamientos de la ley de Dios bajaron del cielo a la tierra y están instituidos en la tierra, nos guste o no nos guste, y bajaron del cielo. Son divinos, no pueden cambiar. El que roba es juzgado, el que mata es juzgado, el que miente es juzgado. El que adultera es juzgado, el que fornica es juzgado por el tribunal de la tierra o por el tribunal de la mente, que yo no sé cuál es peor. Es tan sencillo identificar lo correcto. ¿Por qué cuesta tanto trabajo hacerlo? En nuestra mente hay maestros gritando en nuestra oreja. ¿Cómo justificar tu respuesta o aquello que tú quieres hacer y que sabes que no es correcto? Y es ahí donde nos enredamos. Es ahí donde está el enredo. Ese día de la cena, Jesús soltó la palabra, alguien me va a entregar, y el drama en la mente empezó en Judas. ¿Soy yo, maestro? Sí eres tú. Y empezó a darle vuelta y vuelta y vuelta al asunto.
cómo lo hago, cómo lo planeo, ya sé dónde se lleva, voy a ir, les voy a decir a tal hora, el maestro está aquí, vamos a llegar todos. La mente es poderosa. Había un problema. El problema se presentó y empezó ese problema en la cabeza de Judas, no en los demás. Los demás tan tranquilos, dijo, pues uno va a ser, ya dijo quién, vamos a ver qué sucede. ¿Qué hay detrás de lo incorrecto? ¿Qué hay detrás de aquello que me hace tomar una decisión incorrecta y que yo sé que no debo de hacerlo, pero lo hago? ¿Qué hay detrás? La gran equivocación de pensar que voy a tener ganancia. Punto. No hay más. ¿Qué es el consciente? Es aquello que está presente en tu vida claramente, que tú sabes que es real, es aquello que tú puedes compartir o hacer sin ningún esfuerzo. El subconsciente es aquello que está en tu cabeza, en tu mente, vivencias que tú tuviste, experiencias que tú tuviste o que has tenido y que están grabadas ahí, que no están conscientes, no están presentes, pero si te esfuerzas por recordarlas, van a venir a tu consciente. El inconsciente, dice la medicina, que ocupa la 6ª parte de las 7 partes de la mente, casi la mayor parte, y solamente una parte la ocupa lo consciente. Entonces, en el inconsciente está todos esos millones de experiencias, de cosas por las cuales tú has pasado desde que naciste y que no las recuerdas. No las recuerdas, pero están ahí, guardadas. Y esas son las que te hacen a ti ser esa persona que tú eres. Se dice que en el inconsciente está el yo, la personalidad, de tal manera que todos esos impulsos que tú tienes, todas esas tendencias, todos aquellos pensamientos, tu forma de pensar que no controlas, están en tu inconsciente, en ese espacio. Y ese es el verdadero yo. ¿Por qué lo hago? Dices. ¿Por qué lo hice? Y entonces es cuando dicen las personas, es que yo necesito ser libre de esto, yo no sé por qué lo hago. Yo no sé por qué actúo así, yo necesito terapia, yo necesito ir con alguien que me ayude. Yo no sé por qué grito por todo, yo no sé por qué me enojo por todo, yo no sé por qué blasfemo, yo no sé por qué robo, por qué mato, quiero dejar de hacerlo, no puedo. Nadie puede acceder a esa parte del inconsciente, solo 2 personas, tú y Dios, juntos. Porque dice en la palabra que Él es el que revela las intenciones que hay en el corazón. Y las intenciones que hay en el corazón, eso de actuar impulsivamente, de llorar, de gritar por todo, de hacer un drama por todo, de ira, es porque hay algo que motiva al corazón a actuar así. Quizá te pasó algo de niño a ti que te hace reaccionar así y tú no te acuerdas, ni sabes, entre comillas. Pero cuando Dios viene, Dios escarba. Dios quiere meterse en esa parte de tu mente. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque eso es lo que está afectando tu vida. Porque eso es lo que está ocasionando que tú cometas o tomes, mejor dicho, malas decisiones en tu vida. Y seas feliz o seas infeliz. Y Dios tiene la respuesta, punto. ¿Jesús la tenía para Judas? Sí la tenía. ¿Cómo la tenía? Conscientemente Judas sabía quién era Jesús. Inconscientemente podía haber recordado todas las cosas que había hecho Jesús. Pero en el inconsciente de Judas estaba aún su yo. El Judas que no quería verse menos que Jesús. Yo creo que Judas lloró muchas veces en todos aquellos milagros que hizo Jesús. Yo creo que lloró al ver resucitar, pero lloró con los ojos, no lloró con el corazón.
Yo creo que Judas muchas veces acompañó ahí al huerto al Señor Jesús. Pero mientras todos oraban, él nomás rezaba. Porque para orar se necesita abrir el corazón. Abrir el corazón y reconocer que hay cosas en mi vida que no puedo controlar. Abrir el corazón y verme menos, verme débil quizás, delante de Jesús. Yo creo que dijo muchas veces el Padre Nuestro, pero la repetiría de la boca para afuera, no abriendo su corazón. Yo creo que muchas veces Judas sintió culpas por alguna situación, porque somos humanos y cometemos errores, porque no somos Dios, porque no somos perfectos. La palabra del Señor nos perfecciona y nos ayuda a ser fuertes en nuestra debilidad. Pero ¿cómo te va a fortalecer si no reconoces que eres débil en algo? Y entonces yo creo que Judas muchas veces reconoció que era culpable en algo, pero no permitió de ninguna manera que Jesús le diera algún consejo. Dios tiene la respuesta para cambiar tu inconsciente, aquello que te hace reaccionar como reaccionas. Nadie puede entrar en él. Jesús fue muy claro, y un hombre llamado Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Este hombre pertenecía al Sanedrín. Él sí sabía de autoridad. Él era un hombre con autoridad. El Sanedrín era como el tribunal de los judíos. Era un hombre rico, importante, era un maestro de Israel. Y dice que fue a buscar a Jesús. ¿Por qué fue a buscarlo? Juan 3. Un principal fue de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le da la respuesta a Nicodemo: deja de ser tú, de sentirte que eres el maestro de Israel, de sentirte que eres parte del Sanedrín. De todo lo que tú eres, es necesario que dejes de ser tú para convertirte en un nuevo yo. Hay algo en tu inconsciente. Todas las experiencias de tu vida están ahí. Todas. Y Dios quiere entrar ahí y destruir cada una de ellas. Fíjate bien, sean buenas o sean malas. Y una vez que suceda esto, dejar de ser tú. Mira, el mundo dice: tienes que ser tú. Hay una mejor respuesta que esa. Deja de ser tú para convertirte en un mejor yo. Deja de ser tú para que te conviertas en un mejor yo. Pablo dijo en Romanos: se es esclavo de aquel a quien se obedece. En tu mente ya sabes que hay un tribunal. El inconsciente es el que ejecuta, es el poder ejecutivo, es el que manda. Por eso actúas así. Fíjate, porque somos conscientes de las cosas y las hacemos. Porque de repente recordamos malas experiencias y dices: oye, no debo de hacer esto, ya me pasó, y vuelves a caer en lo mismo. Porque hay algo en el inconsciente que es el que manda. Pero sobre esas 3 puertas, Dios te dice y te revela hoy a tu consciente para que sepas que hay una puerta que también opera como ejecutor y que quiere que le entregues tú el gobierno de esas 3 puertas a esa puerta
esa puerta, Jesús, Juan 10:10, dijo, yo soy la puerta. Él quiere esas puertas que están en tu mente, cerrarlas para abrir una nueva. Tú sí puedes decir que los que estamos en Cristo Jesús es borrón y cuenta nueva.